Tenemos sabido que estamos en el sermón del monte y aún no hemos concluido con el tema porque es un poco largo. El Señor Jesús quiso dejar bien explícito cuáles son los valores de los cristianos. Por eso es importante estudiarlos, es importante que los tengamos presentes. Y hasta ahora habíamos visto mucho del carácter moral del cristiano, de cómo él sobrepasó todo en cuestiones de los mandamientos, no lo dejó solamente con algo por encima, sino dio una profundidad. También tenemos algunas prácticas cristianas que tienen que hacerse, sí, con frecuencia, pero no porque sea con frecuencia tienen que ser hechas de manera superficial. De hecho, reprueba que sean hechas de manera superficial. Eso es el ayunar, el orar y el ayudar a otras personas. Justo cuando él termina de hablar del ayuno, de la oración y de ayudar a los demás, él también habla y dice acerca de cosas que son muy superficiales, aparentemente son superficiales, pero no, tiene mucho que ver con el corazón, y que Él no quiere que caigamos tampoco en una ostentación de esto al punto de ser hipócritas o de ser codiciosos. Y tal vez me vayan agarrando hacia dónde vamos hacia la parte del dinero, de las posesiones, de las metas y objetivos que tenemos en la vida como personas, porque muchos queremos sobresalir, es claro, pero Él nos habla y nos exhorta para no caer en codicia. Y es por eso que hoy vamos a hablar de un tema que es el afán. El afán es una actitud de entregarse de entregarse a alguna actividad con todo interés y con todas nuestras fuerzas. Jesús nos da una clave muy marcada para que reconocer hacia dónde estamos inclinando nuestro corazón, hacia dónde estamos dando todo nuestro empeño, todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero. Y Él nos dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces hoy vamos a hablar explícitamente de esto. No solamente vamos a hablar de la economía, aunque realmente la rama es muy amplia en este sentido, porque si algo en lo que nos esforzamos mucho es en mejorar nuestra calidad de vida, es en el hecho de generar más recursos para tener una mejor casa, un mejor auto, darle el mejor estudio a nuestros hijos, lo cual no está mal si lo ordenamos de manera correcta. Vamos a dar inicio y les pido que busquen en sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 6. Vamos a leer en el versículo 19 al 21 por primera parte. Mateo 6, 19 al 21. Este dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchas veces hemos hablado en la iglesia de cómo hacer tesoros en los cielos, y hablamos mucho de el ofrendar, el diezmar, el dar limosna, y aquí nada tiene que ver con querer meternos a su mente y ¿cómo decirlo? No estamos haciendo algo para que ustedes den, porque nosotros, los siervos de Dios, que digamos que sobrevivimos por eso aparentemente, aunque sobrevivimos por lo que Dios nos da, queremos tergiversar la palabra para nada, sino decimos esto y hablamos de esto porque el Señor nos manda a hacerlo, pero también porque queremos la bendición del pueblo de Dios. Y aquí Él nos está diciendo: no hagan tesoros aquí en la tierra, porque son vulnerables. Sus tesoros aquí en la tierra son capaces de ser robados. Puede haber una
devaluación de la moneda y te quedas prácticamente sin dinero, sin nada. Podemos perderlo todo por alguna situación. Entonces el dinero y las posesiones son cosas que prácticamente se vuelven nada. Y así está escrito. Posteriormente vamos a hablar de un texto que quiero que quede muy recalcado y marcado en sus vidas. Y luego nos instruye y nos dice, hagan tesoros en los cielos. Y es lo que les estaba diciendo, hablamos de el ofrendar, el diezmar, el dar y ser generosos, el dar limosna, pero de la manera correcta. Y luego continúa y finaliza esta primera parte diciendo que allí en donde ustedes estén generando sus tesoros, ya sea aquí en la tierra o los estemos haciendo en el cielo, allí es donde va a darse cuenta hacia qué lado estamos inclinados nuestro corazón y a qué lado le estamos dando el servicio y hasta la adoración. Pero ¿qué significa todo esto? Número 1, quiero que lo tomen muy en cuenta, y es que no debemos tener estas cosas como mejores ni como un honor, sino reconocer que no tienen ningún valor en comparación con lo que se viene, con la gloria venidera que supera calidad y duración a todas las riquezas del universo entero. El Job era rico antes de que Dios lo volviera a bendecir y pasara por un proceso. Ahora recuerdo eso que él dijo, y es una frase que quizás debemos de tener muy presente cuando perdamos algo, o para tener en mente de que nada es de nosotros. Y él decía así: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el rey David hablaba, aun cuando sabemos que los reyes gozan de riquezas, gozan de majestad, gozan de poder, y el rey David decía que nada de lo que él tenía era propio de él. Entonces, si una persona como David o una persona como Job, que sabemos que tenían recursos, que tenían dinero, no se jactaron de esto, ni lo vieron con mucho orgullo. También el apóstol Pablo decía: yo sé vivir de diversos modos, gozándola, pero también sé vivir con escasez. Sabía vivir trabajando y trabajando, ahora sí que no solo en el lado del Señor, sino también trabajando de otro modo. Él decía de que ninguna de esas formas le afectaba, y tampoco a nosotros nos tienen que afectar, porque al final esas cosas son pasajeras, y la gloria que podamos vivir aquí en la tierra, aún el lugar más hermoso que te puedas imaginar, no se compara con el que un día estemos en el reino de los cielos. Nada se compara a su esplendor, nada se compara a su belleza, y nada se compara. El tiempo que podemos disfrutar de riquezas aquí en la tierra no se comparará con la eternidad que viviríamos en el cielo, si es que nos vamos para el cielo. Número 2, también no debemos codiciar la abundancia de las riquezas, ni querer acaparar más y más de ellas, como quien piensa que nunca tiene suficiente. Ahora recuerdo un proverbio que dice que el pueblo odia o detesta a aquel que acapara el grano, aquel que acapara la comida y que no quiere compartir. Y aquí el Señor en estos versículos nos habla y nos dice de que nuestro corazón no debería de inclinarse hacia las riquezas. Por lo tanto, no debemos de codiciar ni desear el tener siempre más y más. Y posiblemente podríamos decir que caeríamos en una doble moral, porque tampoco quiero decir que quieras vivir en escasez o que no lo desees, pero las riquezas y generar no debería de ser tu razón principal en la vida. Número 3, también no debemos poner en ella nuestra confianza para el futuro. Recuerdo otro proverbio que dice que los ricos ponen su ciudad fortificada en sus riquezas, pero nosotros confiamos en el Señor, que es capaz de abrir los cielos y darnos de su riqueza en los momentos necesarios, en los momentos oportunos. Esto es muy importante, sobre todo para aquellos que vivimos
por fe. Y también para todos aquellos que tienen un trabajo fijo, porque muchas veces los recursos no son lo suficientes. Pero te pido y te invito a que no pongas tu confianza en las riquezas, porque esas se desvanecen. Podrás tener un salario muy fuerte, pero al final se va en gastos, en inversiones, en diversas cosas, y al final ves todo y te quedas sin nada. Pero con Dios, de Él proviene toda bendición. Y te aseguro que aun cuando te hayas quedado sin nada, Él siempre ve la manera de proveerte y de proveerse para ti. Finalmente, para esto, tenemos también que no debemos poner nuestra razón principal de alegría, no debería de ser nuestro gozo el hecho de que poseamos grandes riquezas. Y otra vez menciono un proverbio dicho por Agur, y está en Proverbios 30, versículo 8, versículo al 9, en la Reina Valera 1960, y dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí saco una conclusión, tal vez tú puedas tener otra, pero saco la conclusión de que Agur se llegó a conocer a sí mismo al punto de que dijo esto. Y el Señor quiere que controlemos nuestros deseos de poseer, pero tampoco quiere que caigamos en una conformidad con lo que tenemos hasta ahora, que quizá no es lo grandioso, pero Él sí puede darte más. Solamente que tu confianza y tu deseo no debe ponerse en ello, sino debe ponerse en Dios. También tenemos que nuestro Dios no es caprichoso y Él no quiere tenernos en la miseria. Nunca ha sido su plan, y estoy segura, se lo puedo afirmar, que nunca será ese el plan de Dios, que estemos en miseria. Pero Él sí nos alerta, porque el corazón del hombre suele inclinarse hacia las riquezas y hacerse servidor de ellas. Más adelante, en el versículo 24 del capítulo 6 de Mateo, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay razones para exponer y afirmar que afanarse se vuelve una pérdida de tiempo. Y este primer punto se desglosa en 3 y tiene que ver con un verbo similar, y es: se acaban, te acaban y te acabas. ¿Cómo vamos a ver esto? Las riquezas se acaban. El apóstol Santiago lo dijo así, que es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Y esto tiene que ver con todo lo que vivimos en la vida. Y parte de ello son la economía que poseemos. Y eso se termina, el dinero se termina, lleva un ciclo. Y muchos países poderosos terminaron en, puedo decir, no miseria, pero sí con una escasez a comparación de las glorias anteriores que ellos tenían. Entonces las riquezas se terminan. El dinero un día se te va a acabar, y tú lo has visto. Creo que todos lo hemos comprobado en algún momento cuando hemos tenido dinero. El siguiente es: te acaban. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el rey David, por citar un ejemplo, se jactó de hacer un censo en el pueblo de Israel, lo que trajo para el pueblo de Israel fue mortandad. Aquí es otra forma de afán. No me refiero meramente a las riquezas, pero el pueblo de Dios había obtenido muchas victorias, pero esas victorias no habían sido por sus propios méritos, sino siempre fue porque Dios se las dio. David mismo lo sabía, porque él consultaba al Señor para decirle: Señor, voy a ir, los voy a perseguir, los voy a alcanzar, voy a tener la victoria.
el Señor le respondía y le decía las maneras. Entonces nunca fue mérito de David y nunca fue mérito de su ejército, aunque posteriormente se hable de las valentías de ellos. Nunca fue mérito del ejército el hecho de ganar las batallas, siempre se debía a Dios. Y aquí se entiende cuando toman la lectura en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, que David lo hizo con un orgullo. Entonces eso lo llevó a una consecuencia que fue la mortandad de un pueblo. Y tú creo que uno mismo lo ha visto. Nos hemos empeñado muchas veces en hacer un trabajo. Algunos llevan años en alguna empresa, no digo que esté mal, pero se dan cuenta que posiblemente en ese lugar vayan a terminar su periodo de vida y luego van a recibir un dinero, pero ya que ya terminaron y se agotaron todas sus fuerzas y le invirtieron todo en su empleo. Por eso digo esto. Y no es que ahora vayamos a trabajar sin contentamiento, porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor. Y si el Señor te puso en ese lugar, pues hazlo con excelencia. Pero si hay un enfoque incorrecto, al final este trabajo puede llegarte a terminar en tus fuerzas físicamente, mentalmente, hasta emocionalmente. 3, te acabas. ¿Y esto por qué? Porque uno mismo lo propicia. En uno de los discursos de Jesús, él contó la historia de un hombre que había acumulado riquezas y que al final él ya se había dispuesto a disfrutar de esas riquezas. A lo que Dios le responde así: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Al final de esforzarte tanto para trabajar por algo, podemos caer en esta historia como un cliché de lo que Jesús dijo. Puede que hayamos acumulado tanto, pero en ese tiempo de acumular nos enfermamos, llega una enfermedad terminal a nuestras vidas, y no se lo estoy diciendo a nadie ni nada, ni mucho menos, pero llega una enfermedad que consume nuestro ser, y todo lo que habíamos ya ganado será para otro. Alguien más lo va a disfrutar por ti. Entonces, esta es una razón por la cual no debemos amar las riquezas, no debemos amar las posesiones, no debemos amar los planes a futuro. No es que no los tengamos, pero siempre deben estar en un plano secundario. Lo siguiente es: ser servidor de las riquezas es igual a no ser un servidor de Dios. Por lo tanto, nos volvemos idólatras. Y esto lo podemos afirmar. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro. Y continúa el versículo. Buscar servir a las riquezas se constituye en un pecado, porque nuevamente digo, caemos en el hecho de afanarnos tanto, trabajar noche y día, literalmente, por querer cumplir un sueño, por tener una casa bonita, por tener un auto. Y nos pasamos de lunes a domingo con los horarios más de tiempo completo que podamos encontrar para ganarlos. Y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer, nos olvidamos de ir a la iglesia. Hay algo que mi papá nos ha enseñado un montón, y es que algunos tienen que trabajar en el día del Señor, porque así se lo estipula el lugar de trabajo, y por eso ellos no pueden hacer nada. Pero el día de su descanso deben de tomarlo como su día de reposo, digámoslo así, y dedicárselo a Dios. Pero hay algunos que aprovechan que les dan el domingo para que trabajen, para ganar un dinero extra, y van y lo hacen. Eso es un pecado, y es poner el trabajo y el dinero en primer lugar
antes que al Señor, lo cual se constituye en afán. Por eso les digo aquí que se vuelve idolatría. Y de hecho, si vemos en el mundo espiritual, hay una combinación de dioses, de deidades griegas y romanas, que se vuelve en una palabra llamada Mamón. No estoy diciendo una grosería, así se llama ese dios, se llama Mamón, y es el dios de las riquezas. Así que si nos dedicamos tanto a ello, nos estamos volviendo idólatras. Y es el primer mandamiento que dice el Señor que debemos de guardar, y es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso no solo se refiere a una imagen, sino se refiere a todo aquello que pueda ocupar el primer lugar antes que Dios. Es por eso que yo te invito a que tú reorganices y priorices tu vida. Primero pon a Dios, después viene tu familia, y al final, después de eso, pon tu trabajo, tu negocio, lo que sea. Nada puede ir antes que Dios y que tu familia. Y el Señor aquí mismo en el Sermón del Monte nos habla y nos dice que cómo nos podemos dar cuenta si hemos caído en el afán. Al principio yo no lo entendía, pero te lo quiero compartir de esta manera para que tú también lo puedas entender junto a mí. Mateo 6, 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente dice así: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esta oscuridad. Habla sobre todo de la mirada del alma y hacia dónde tienen tus ojos, el alma. Con esto podemos hacer un examen y tal vez pueda sonar muy profundo, pero se puede concluir en las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy invirtiendo en esto? Cuando estás haciendo un negocio, cuando estás en una transacción, pregúntate: ¿por qué estoy invirtiendo en esto? Número 2, ¿lo que estoy haciendo para progresar está en los estándares de Dios? Porque hay cosas que a nuestros ojos parecen muy buenas y muy excelentes, pero para Dios estamos actuando, como diríamos los mexicanos, por debajo del agua, haciéndolo de una manera incorrecta. Entonces, lo que estás haciendo para progresar está en los estándares de Dios. No estás ofendiendo a Dios, no estás ofendiendo su palabra, no le estás faltando el respeto al Señor, no estás violando las leyes humanas, porque el Señor nos manda a guardar y a respetar esas leyes. Entonces, si estamos violando una ley, entonces no estamos haciéndolo de acuerdo a los estándares del Señor. Y aquí quiero poner un ejemplo porque puede parecer muy trivial y muy sencillo, pero es así. Hasta en lo más mínimo tenemos que hacer que lo que hagamos sea bajo los preceptos de Dios. Pongamos un ejemplo de una cuenta cualquiera de video, de música. Hay planes que ellos te proporcionan y te ofrecen. Y, por ejemplo, hay una aplicación de música, una plataforma de música que te da planes. Y en una de los planes que te dan, el plan familiar, habla acerca de que las personas que entren a ese plan tienen que vivir en una misma casa. Si tú metes a alguien que no vive en tu casa, pero en la aplicación puedes mentir, porque pones la ubicación en el tiempo en el que estás en ese lugar y ya va a parecer que vive en tu casa, pero estás mintiendo realmente. Entonces todo se va hacia, por más mínimo que sea, todo eso estás honrando a Dios con lo que estás haciendo. La última cosa que escribí aquí es mi ofrenda, mi diezmo, mi limosna. ¿Es una calma para mi conciencia o es porque estoy obedeciendo al Señor?
o es porque estoy trabajando en un área de mi vida, porque muchas veces somos codiciosos, retenedores o codos, pero si lo estás haciendo para mejorar esas áreas de tu vida, bien, pero si lo estás haciendo para que te vean, si es una calma de conciencia, esto nos enseña y es lo que nos quiere decir con tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Hacia donde tú diriges tu mirada, la mirada de tu alma, es hacia donde realmente estás direccionando tu mirada, sea Dios, sean las riquezas, sea el afán. Y aquí quiero concluir con Efesios 4:28, que dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. La primera vez que leí este versículo me impactó un montón, porque habla de un cambio de la persona. Una persona que no conocía a Cristo, luego que conoce a Cristo, sabe que no tiene que hacer eso, robar. Pero el Señor no le dice, ya deja de robar y ahora trabaja para ti, sino le dice, deja de robar, ahora vas a bendecir a otros con las ganancias que tú tengas de tus manos. El Señor, Dios, siempre va un paso más allá de lo que nosotros podríamos imaginar, porque bueno, bendito sea Dios que las personas dejen de actuar incorrectamente y dejen de robar de diversas maneras, cual sea la manera de robo, dejaron de hacerlo. Pero ahora Dios habla y dice, no solamente vas a sustentarte a ti mismo, sino ahora lo que vas a hacer es bendecir a otros. Concluyo esto con que si tu alma cambia, también tus inversiones van a cambiar. Aquí van unos consejos prácticos. El primero lo tomé de Mateo 26, 26 al 34 y dice, no se afanen. Yo sé que el tema general ha sido esto y es lo que el Señor nos dice. Quiero dar lectura a lo que está escrito. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el primer consejo que les puedo dar, y cada vez que venga ese deseo de irse más hacia esas riquezas, hacia cumplir ese sueño, que direccionarse hacia Dios, te recomiendo que tengas en tu mente esta palabra. El Espíritu Santo es especial para recordar en los momentos oportunos. Siempre pienso en esto en algunos momentos que me he sentido así. Número 2, buscar el reino de Dios y el rey de ese reino. Como les decía, hay momentos, porque todos pasamos por estos procesos. Porque ¿quién no quiere una casa bonita o quién no quiere tener bien arreglado su cuarto? ¿Quién no quiere tener los mejores utensilios en su casa? Lo cual no es que esté mal, pero no es tu prioridad. Y hay momentos en los que me había sentido así, de que Dios, quisiera que esto se compusiera, quisiera que esto ya no fuera así, y llegué al punto de molestarme, llegué al punto de sentirme mal conmigo misma, sentirme triste, pero entendí que lo primero que debía de buscar era al Señor y al Rey de ese reino.
De hecho, el reino de Dios se resume en buscar a Jesús. Por eso te invito hoy a que tú te inclines más hacia Dios que hacia cualquier otra cosa. Número 3, muy importante, es aprender a ser generosos. Dice Lucas 6:38 en la Nueva Versión Internacional: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Este, aparte de ser un versículo muy bonito con respecto al dar, da una promesa, pero no tengamos como propósito el dar para recibir más, sino el dar por amar. Eso sí. Número 4, no mirar para no envidiar y también bendecir. En este tiempo de redes sociales creo que es muy factible que nos inclinemos hacia el estar viendo diversas cuentas donde vemos cómo otros andan de viaje, cómo acomodan su casa, y si no eres fuerte con el hecho de tus deseos, puede que eso te acarree tristeza y hasta cierto punto confusión. Por eso te invito a que dejes de mirar esas cosas si no te son buenas. Y aquí quiero utilizar un testimonio que mi papá usualmente da. Él comentaba que tenía algunos problemas con la envidia. Y él a veces nos comenta, y lo digo porque él ya lo ha dicho en otras ocasiones y ya lo ha testificado y porque ya lo ha vencido también. Por eso lo digo. Mi papá dice que le molestaba ver que otros prosperaban en el tiempo en que creo que aún no era pastor, no sé si ella era pastor, aún no era pastor. Y él decía que quería acomodar su casa, que quería tener un carro y no lo había podido tener a pesar de que buscaba en su trabajo progresar y avanzar. Pero él no lo hacía porque estaba utilizando estándares incorrectos. Pero luego Dios le habló y él empezó a bendecir a otras personas. Y aún dice que aún le molestaba, pero es una práctica que uno hace para generar un cambio en su vida. Bendecir a otros de las cosas que tú deseas, bendice a esas personas. Bueno, ellos no tienen la culpa porque Dios es el que se lo está dando. Pero de todos modos hay que hacer esta práctica, bendice, porque te va a cambiar tu corazón. Finalmente, tenemos el practicar el primer y más grande mandamiento. Hoy estaba en un estudio de la Carta de Santiago y volví a llegar a esta conclusión. Y al final de lo que dice Mateo 22, del 37 al 40, me hace creer y afirmar que todo se resume en el amor hacia Dios y en el amor hacia los demás. Y es que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es el mensaje que Dios nos está dando. Podría darte miles de tips y de consejos prácticos para que dejemos de caer en el afán. Pero cuando uno ama a Dios, anhela un cambio. Y no se logra por tu propio mérito y no se logra por lo que tú vayas a hacer. Porque al final puedes poner en práctica los primeros consejos que te di, pero luego se te van a olvidar y vas a volver a caer en lo mismo. Pero cuando tú deseas con todo tu corazón amar al Señor, cuando tú te decides, determinas la palabra correcta, el amar a Dios, tú vas a querer y anhelar un cambio. Y ese amor no solamente se refleja hacia el Señor, porque nosotros vivimos en una sociedad llena de personas. Entonces tenemos que relacionarnos con ellas, vemos el progreso de otros, por eso nos llama a amar a los demás también. Por eso Él nos dice que amemos a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Y ese amor no solamente es hacia tu prójimo, sino ese amor se refleja primero en ti para que lo puedas dar a otros. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te amas, vas a dejar de lado
todo deseo, toda codicia, toda avaricia. Vas a dejar de lado todo lo que te perjudica, porque al final el afán lo que acarrea a las personas es tristeza, es coraje, es quizás si logran sus metas y les llena una satisfacción en su vida, pero luego ya terminó todo y deja un sinsabor en su boca. Pero cuando dejamos en las manos de Dios nuestras bendiciones, estoy segura, muy segura, que vamos a progresar. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero primero hay que buscar al Señor. Y esa es la invitación que te hago a ti que me ves. Que dejes de lado todos tus deseos. No son malos. Si están alineados con la palabra de Dios, no son malos. Pero si están en primer lugar, están tomando algo que no les corresponde. Y ese lugar solamente le pertenece a Dios. Por eso te invito a que inclines tu cabeza y ores conmigo para pedirle perdón al Señor por haber puesto el afán, las posesiones, el dinero, el deseo de un sueño cumplido en primer lugar antes que al Señor.